Estamos aquí en el Gran Chaco americano, un semidesierto de arbustos espinosos y el punto más caliente de Sudamérica. El cambio climático y la deforestación amenazan a las personas y la naturaleza de esta zona. Y aquí es posible plantar árboles a gran escala. Este proyecto se basa principalmente en el maravilloso árbol indio del Nim. El árbol crece rápidamente, es muy robusto y puede soportar largos periodos de sequía. Se utiliza la tecnología más avanzada, plantas desalinadoras alimentadas por energía solar, sensores conectados a través de la nueva tecnología inalámbrica y los árboles se plantan y se miden continuamente con una precisión de unos pocos centímetros a través de sistemas GPS. El árbol de Nim no se tala, sino se recolecta porque sus frutos y hojas se utilizan en cosmética y como biopesticidas en la agricultura ecológica. Con la participación de las comunidades locales e indígenas se crean puestos de trabajo sostenibles, se liga el CO2, se mejora el suelo y se hace muy bonito. Empezamos con el trabajo de la plantación hace aproximadamente 6 años y estamos yendo paso a paso. Cada año tenemos un plan de trabajo, tenemos una meta. Estamos implementando varios sistemas de trabajo con las maquinarias, con la gente que hace la mano de obra. El Chaco es parte del Chaco sudamericano, una parte muy seca, con largas sequías cada año, casi un desierto. Y este proyecto se puso en marcha para mejorar al suelo y al medio ambiente, en crear lindos árboles en gran tamaño, gran escala, para mejorar el medio ambiente, con el árbol mágico del Nim. Y la incorporación de la plantación de Nim en el campo es justamente para hacer una combinación entre el animal y la planta, para que el animal tenga una sombra, para que pueda resguardarse del tiempo, ¿verdad? Como ser el frío, el calor, la lluvia, y también evitar que el suelo sufra muchas erosiones a causa de la lluvia y también del viento fuerte que tenemos característico acá en el Chaco. El trabajo consiste acá en el vivero, primero en recolectar la semilla. Tenemos el área que es el piquete 16, donde consideramos que es el área de la semillería. Tenemos las plantas seleccionadas, de los cuales cosechamos las mejores semillas para la siembra y para la producción de aceite. Las semillas buenas cosechadas lo implementamos en el vivero para la germinación. Una vez germinada, conteniendo las 3 hojas, lo trasplantamos a la maceta con un periodo de aproximadamente 4 semanas después para llevar al campo para su siembra definitiva. La plantación de los árboles en el campo es un trabajo en coordinación con el proyecto Roque. Una vez que el proyecto Roque pase por el piquete donde se va a sembrar las plantas, nosotros hacemos el planteo de los árboles. Una vez estando limpio el campo, tenemos gente con maquinaria que hace los pozos, implementamos el hidrogel, los plantamos y así hacemos un trabajo escalonado y coordinado como es el proyecto en sí, con el sector ganadero, con las plantas. Nosotros, la parte de NIN, tenemos el compromiso de plantar árboles, cuidarlo, mantenerlo y llegar a una cierta altura para que sea de tener beneficios para los que interactuamos con ella.
Entonces la parte de Roque, que son gente que trabaja con el pastoreo, tiene el compromiso de resguardar la protección de estos árboles para que los animales interactúen de forma amigable con nuestros árboles. Cuando son árboles chiquititos, obviamente necesitan de más cuidado. También cabe mencionar que a los árboles chiquititos le vamos regando hasta que estén en una altura estable y puedan ir creciendo, vamos a decir, solos, ¿verdad? Regamos con un tractor, un tanque de agua que tiene automatizado cuántos litros por árbol se necesitan. El árbol Nim es conocido como un árbol mágico, como tiene muchas propiedades muy beneficiosas. Por ejemplo, tú puedes producir productos cosméticos, medicinales y biopesticidas para combatir a los bichos nocivos. Y este árbol nos permite de cosechar las frutas y las hojas después de 2-3 años. Y esto que nos permite de no tumbar este árbol, pero de tener ingresos por la cosecha de frutas. Yo vine acá en 2017. Yo le gusta el trabajo acá, plantación. Yo vine acá, pero demasiado poco planta acá. Después yo continué el trabajo y creció planta ahí. Los piquetes llenamos ahí. Yo vine ahí, en esa casa que tenía ahí, atrás del contenedor. Lindo trabajo acá, lindo planta acá, vivero. Nosotros trabajamos tranquilamente. Resaltamos un poco también el beneficio que tenemos de contar con una institución educativa dentro de lo que es la estancia, ya que nos encontramos a unos cuantos kilómetros de la ciudad, donde los padres, ¿verdad?, de los hijos que están trabajando dentro de la estancia reciben ese beneficio de poder tener a sus hijos cerca, de que ellos accedan a la educación. Tratamos de estar al mismo nivel de otras instituciones, ¿verdad?, estando aquí adentro de una estancia, ¿verdad? Sí, como empresa nosotros lo que queremos es ser una estancia sustentable, ¿verdad? Para llegar al objetivo es importante producir animales de calidad, tener una plantación de calidad y sobre todo tratando bien a las personas, a los personales que trabajan en la estancia, viviendo como sociedad, como comunidad, ayudando entre nosotros. Vamos a llegar y lograr el objetivo que queremos.